Bienvenidos al rincón de Paracelso. Soy el Dr. Antonio Romero Silva y en esta ocasión traigo para ustedes las proteínas y las enzimas. Esta presentación está con base en lo dicho por los autores Leninger y Moore. En pantalla aparece el tiempo donde inicia la discusión de las proteínas, en medio donde comienza la discusión de las enzimas y finalmente donde pueden encontrar el resumen de este video. Si quieren conocer a detalle de cada tema del que platicaremos, pueden encontrarlo en la descripción. Siempre es importante recordar que el carbono y la vida están íntimamente unidos, dado que con los diferentes átomos, es decir, con los bloques que construyen la materia, el carbono puede unirse y formar específicamente distintos tipos de cadenas que produce distintos compuestos, y estos compuestos, algunos de ellos son biomoléculas, que son las sustancias de la vida. Regularmente los átomos los podemos observar en esta presentación o en diversos modelos como esferas. Entonces, cuando veamos esferas de colores, son átomos. Si tienen el mismo color, son el mismo tipo de átomo. Estos átomos están unidos por enlaces químicos que generalmente se pueden ver como varillas, que en este caso están de color naranja, que los enlaces químicos son las fuerzas de atracción duradera que mantienen unidos a los átomos. Entonces, cuando veamos una varilla entre diferentes átomos, nos está dando a entender que estos átomos están unidos, que se mueven como una unidad. Cuando nosotros vemos esta representación donde vemos esferas y varillas, propiamente se dice que es una representación de varillas y pelotas. El carbono, sí podemos observar, forma un máximo de 4 enlaces, y estos enlaces pueden ser sencillos, dobles o triples. El carbono puede formar, como mencioné anteriormente, distintas cadenas, ya sea con otros átomos de carbono o con elementos distintos como pueden ser el oxígeno, el hidrógeno o el nitrógeno. Las cadenas pueden ser muy diversas, pueden ser lineales, ramificadas o incluso formar ciclos. Para hacer más sencillas las representaciones de las cadenas de carbono, se puede usar la representación de la fórmula esquelética, donde ahora simplemente vemos líneas. Estas líneas nos representan a las cadenas de carbono. Y también podemos notar en esta representación de fórmula esquelética los distintos enlaces y ángulos que forman las cadenas de carbono. Entonces, si nosotros vemos líneas, estamos viendo cadenas de carbono. Donde se unen estas líneas, donde encontremos un pico, ahí hay un átomo de carbono, y a los extremos de una cadena de carbono también tendríamos carbonos. Por ejemplo, en este aminoácido nosotros tenemos dos carbonos, un carbón que se está enlazando con un doble enlace oxígeno y un carbono que se está enlazando tanto al carbono que está enumerado con el 1, tanto con el nitrógeno que está a su izquierda. Entonces, esta estructura tiene dos carbonos, como también se puede verificar en la representación de varillas y pelotas de la izquierda. Antes de entrar al tema de las proteínas, su base son los aminoácidos, que son las biomoléculas que están conformadas por un grupo ácido, un COOH, y un grupo amino, un NH2, los cuales están en los extremos de su estructura. La estructura de un alfa aminoácido se representa en la pantalla y es la estructura general, donde nosotros podemos identificar diferentes partes del aminoácido. En color rojo está la parte del grupo ácido. La parte del grupo amino está en color azul. Tenemos una R. Esta R es un sustituyente y lo conocemos como cadena lateral, y pueden ser cadenas de carbono, hidrógeno u otra sustancia que podría estar uniéndose. Tenemos un hidrógeno que está unido a un carbono alfa. Este carbono alfa es alfa porque se encuentra inmediatamente después del grupo carboxilo, donde tenemos al grupo ácido. Es importante recalcar que este carbono alfa lo que tiene es que en este carbono se une tanto el grupo ácido como el grupo amino. Entonces, la estructura de un aminoácido contiene un grupo ácido, un grupo amino, un carbono alfa que está unido tanto al grupo amino como al grupo ácido, y un sustituyente unido al carbono que tenemos con la letra R. Nosotros tenemos 20 aminoácidos que construyen a la mayoría de las proteínas y son los siguientes: glicina, alanina, prolina, valina, leucina, isoleucina, metionina, fenilalanina,
tirosina, triptófano, serina, treonina, cisteína, asparagina, glutamina, lisina, histidina, arginina, aspartato y glutamato, y todos estos aminoácidos son L, es decir, que desvían la luz polarizada hacia la izquierda. A su vez, los aminoácidos pueden clasificarse por su cadena lateral en no polares y alifáticos, aromáticos, polares y sin carga, positivamente cargados y negativamente cargados. Los distintos aminoácidos pueden unirse formando péptidos, y estos péptidos son ya la unión de distintos aminoácidos. ¿Cómo se enlazan los distintos aminoácidos? Un grupo ácido de un aminoácido se va a unir con la parte del grupo amino de otro aminoácido, donde vamos a encontrar la pérdida de agua para la formación de un enlace, donde este enlace que podemos ver en color morado se conoce como el enlace peptídico y es lo que mantiene unidos a distintos tipos de aminoácidos. Si nosotros rompemos este enlace peptídico, necesitamos hacer una hidrólisis donde va a necesitarse agua para que se logre la ruptura del enlace peptídico, de este enlace entre aminoácidos. El compuesto formado por la unión de aminoácidos entonces se conoce como péptido, y tenemos distintos tipos de péptido. Cuando tenemos dos aminoácidos unidos es un dipéptido, si existieran tres aminoácidos unidos sería un tripéptido. Cuando tenemos varios aminoácidos unidos podemos clasificarlos como oligopéptidos, y si nosotros tenemos una gran cantidad de aminoácidos unidos estamos hablando de un polipéptido, como va a ser el caso de las proteínas. Entonces tenemos un extremo amino N-terminal para los péptidos, donde encontraremos sobre un extremo la parte del grupo amino y en el otro extremo de nuestro péptido encontraremos un extremo carboxilato, es decir, donde está el grupo ácido, que se dice que es carbono terminal. Cuando nosotros ya tenemos aminoácidos dentro de la estructura de un péptido, conocemos a estos aminoácidos como residuos. ¿Cómo podemos definir a una proteína? Una proteína puede definirse como una biomolécula que consiste de una o varias cadenas de residuos de aminoácidos, las cuales van a tener distintas funciones dentro de nuestro organismo. Estas proteínas se forman con los 20 aminoácidos que se mencionaron anteriormente y están ligadas varias propiedades de las proteínas con los distintos aminoácidos que contenga. Se pueden clasificar en dos grandes grupos las proteínas, en proteínas fibrosas, como tenemos al colágeno. Otra forma de denominar a las proteínas fibrosas es como escleroproteínas, que podemos encontrar en los animales y solo en los animales, y usualmente van a servir como entidades estructurales, es decir, como armazón o como fundamento de las distintas estructuras del cuerpo, como pueden ser el tejido conectivo, los tendones y las fibras musculares. Y estas proteínas fibrosas son insolubles en agua generalmente. Un ejemplo de esto es el colágeno que se encuentra en pantalla, donde alrededor un cuarto parte de todo nuestro cuerpo en proteína es colágeno, indicando que el colágeno tiene su función principal como estructura. El colágeno da este fundamento a nuestro cuerpo, a las células, porque podemos observarlos como si fueran cables moleculares. Está compuesta por 3 cadenas el colágeno, enrollados en una triple hélice bastante apretada, donde encontraríamos alrededor de 1400 aminoácidos. Por otra parte, encontramos a las proteínas globulares o esferoproteínas, y como sugiere el nombre, tienen una forma más esférica y usualmente no tienen una función estructural, pero pueden actuar como transportadores, es decir, que llevan una sustancia a algún sitio en las células, como es el caso de la hemoglobina, y con frecuencia esto vamos a observarlo las proteínas globulares en el caso de las enzimas, y estas proteínas globulares normalmente van a ser solubles en agua. Un ejemplo de esto es la hemoglobina, que es la proteína que otorga el color rojo a la sangre. Encontraríamos que esta hemoglobina tiene 4 cadenas proteicas, es decir, 4 distintas cadenas con residuos de aminoácidos, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, cada una con un grupo hemo en forma de anillo que contiene un átomo de hierro. Es decir,
La estructura de la hemoglobina está dada de tal forma que pueda transportar oxígeno en la sangre. El oxígeno se une reversiblemente al hierro que contiene la hemoglobina y esta es la manera en que transporta oxígeno a través de la sangre a los distintos órganos y células del cuerpo. Las proteínas tienen distintas funciones, como se ha mencionado, de estructura, como es el caso de las proteínas que forman la piel y los huesos, que contienen específicamente la proteína colágeno. Otra función sería la de catálisis, donde las proteínas que veremos más adelante, llamadas enzimas, van a permitir que ocurran las distintas reacciones químicas en nuestro cuerpo, facilitándolas bajo condiciones suaves y con gran especificidad. Esta parte de condiciones suaves está indicando que suceden a una temperatura corporal alrededor de 37 grados centígrados y a un pH alrededor de 7. Y la gran especificidad se debe a que las enzimas toman sustratos determinados y no otros. También tienen función de movimiento las proteínas, por ejemplo, las que constituyen la fibra muscular que nos permite desplazarnos y ayudan también al movimiento en otras partes del cuerpo. Las proteínas también pueden ser de transporte, ya que van a ayudar a que unas sustancias viajen a las distintas partes del cuerpo, como el caso de la hemoglobina que transporta el oxígeno a través de nuestro organismo. Existen proteínas que son hormonas que ayudan a regular el crecimiento celular. Las proteínas también tienen una función de protección, como es el caso de los anticuerpos que nos ayudan a combatir a todas las sustancias extrañas, nocivas o dañinas que pueden entrar a nuestro cuerpo y producir enfermedad. Las proteínas también tienen una función de almacenaje, ya que nos ayudan a que se guarden distintas sustancias en nuestro organismo, como el caso del hierro que se almacena en el hígado a través de un complejo con la proteína ferritina. E igualmente las proteínas tienen regulación, porque se necesita ayudar a mediar las distintas respuestas celulares, como es el caso de la proteína rodopsina, que se encuentra en nuestros ojos y participa en el proceso de visión. Algo crucial de entender sobre las proteínas es que la función de estas proteínas se asume en muchos casos que va a estar muy relacionada a la estructura de las proteínas. Entonces existe una relación entre estructura de la proteína y función de la proteína. La estructura de las proteínas se organiza en 4 niveles de estructura: primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Para la parte de la estructura primaria de una proteína, solo vamos a tener la secuencia de aminoácidos, es decir, qué aminoácidos componen a la proteína, y estos aminoácidos, recordando, están unidos por los enlaces peptídicos, y también vamos a incluir en esta parte de la estructura primaria a los puentes disulfuro. Entonces, si vemos esta estructura en pantalla, es una secuencia de aminoácidos donde se puede apreciar que se está repitiendo la secuencia de un grupo amino, después un carbono, después un carbonilo, después encontramos otra vez un grupo amino, después un carbono, después otro carbonilo. En color azul están los enlaces peptídicos, que son los que unen a los distintos aminoácidos, y vamos a encontrar que hay donadores de hidrógeno, que son el NH, es decir, el hidrógeno que está enlazado al nitrógeno puede formar interacciones para que el hidrógeno pueda interactuar con otro átomo, por ejemplo con la parte de un grupo ácido, la parte que tiene el oxígeno doble enlace carbono. Este oxígeno que tiene el doble enlace carbono puede interactuar para aceptar distintos hidrógenos, como pueden ser los donadores de hidrógeno de los NH. Recordando, ahora los aminoácidos cuando están unidos los vamos a llamar residuos, ya que la unión de varios aminoácidos se llama péptido. Por lo tanto, los aminoácidos que formen al péptido se llaman residuos. Es importante saber que existen donadores de hidrógeno y aceptores de hidrógeno en las proteínas, ya que van a formar las interacciones conocidas como puentes de hidrógeno. Si nosotros observamos la secuencia de aminoácidos de la insulina humana, podemos ver que esta es su estructura primaria, porque solo se muestra la secuencia de aminoácidos que tiene la insulina humana. ¿Cómo es que se van formando las proteínas? Básicamente lo que se tiene es que nuestro ADN tiene las instrucciones para formar las distintas proteínas,
que van a ser procesadas por los distintos tipos de ARN. Este ARN nos va a indicarle a las células qué aminoácidos son los que tiene que ir uniendo o produciendo para que se vayan formando los péptidos, las uniones de aminoácidos, y ya con estos péptidos, conforme vayan creciendo, nos va a otorgar una proteína. El arreglo de los átomos de las proteínas entonces es muy significativo para entender su función, al igual que las fuerzas intermoleculares que existen entre distintas cadenas de proteínas, como pueden ser los puentes de hidrógeno, ya que veremos que también tienen impacto en la estructura y en interacciones, por ejemplo, para las enzimas. Avanzando en los niveles de organización de la estructura de una proteína, encontramos a la estructura secundaria, donde vamos a encontrar arreglos particularmente estables de residuos de aminoácidos que van a dar lugar a patrones estructurales recurrentes. Entonces observaremos cuáles son estos patrones estructurales recurrentes. Encontraríamos, por ejemplo, que las interacciones entre la parte del grupo amino y la parte del grupo carboxilo, donde hay un puente de hidrógeno entre el hidrógeno que está unido al nitrógeno y el oxígeno que está unido al carbono, existe el puente de hidrógeno, que van a ser muy importantes en la formación de las estructuras secundarias, donde podemos encontrar a la alfa hélice o hélice alfa, que vamos a ver que es como si fuera una especie de moño que va enredándose poco a poco, y podemos observar que están en dorado los distintos puentes de hidrógeno que se forman entre los distintos aminoácidos de nuestra proteína. La estructura primaria que nosotros tenemos, la secuencia de aminoácidos, se va a comenzar a retorcer en una estructura que está enrollada y que va a estar estrecha. Cada vuelta que nosotros vemos va a tener alrededor de 3.6 residuos de aminoácidos. Estos giros que tiene nuestra alfa hélice van a estar permitiendo que existan puentes de hidrógeno entre residuos que están separados por 4, es decir, por 4 aminoácidos. Encontraríamos otra estructura secundaria que son las láminas beta o hojas plegadas beta, que pueden ser ya sean paralelas o antiparalelas dependiendo del sentido en que van los aminoácidos. El sentido de los aminoácidos es si comienza desde N terminal a carbono terminal, o si comienza en carbono terminal y termina en nitrógeno terminal. Las láminas betas, ahora la estructura primaria, la secuencia de aminoácidos va a estar extendiéndose y tiene, como he mencionado, la forma paralela y la forma antiparalela. Y esto va a suceder cuando dos o más hebras de péptidos se unen mediante puentes de hidrógeno que están representados nuevamente con el color dorado. Va a ser paralelas las hebras si tienen la misma dirección, es decir, que todas las hebras fueran de carbono terminal a amino terminal. Y va a ser antiparalela cuando las direcciones son contrarias. Una de las hebras va de carbono terminal a nitrógeno terminal y la otra hebra va de nitrógeno terminal a carbono terminal. Otro tipo de estructuras secundarias son los giros beta, que son curvas cerradas, o los bucles omega, que se pueden encontrar con mayor frecuencia en el exterior de las proteínas. La estructura terciaria de una proteína nos va a describir todos los aspectos del plegado tridimensional de un polipéptido, como podemos observar la proteína en pantalla, donde podemos observar de manera general cómo está plegada, cómo se ha doblado nuestra proteína. El arreglo tridimensional general de todos los átomos en una proteína es lo que nosotros podemos tener en la estructura terciaria. Y aquí es importante saber que la estructura primaria y secundaria de una proteína, con las interacciones entre las cadenas laterales, nos van a estar determinando la forma total de una proteína, dando paso a esta estructura terciaria, al plegamiento final de nuestro polipéptido, de nuestra proteína, donde nosotros tenemos que poner atención en las distintas interacciones que hay en nuestro polipéptido, en nuestra proteína, donde pueden existir, por ejemplo, interacciones hidrofóbicas entre cadenas de carbono de una parte de nuestra cadena con otra parte de la cadena, donde estas cadenas laterales no polares se atraen entre sí. Encontraremos entonces interacciones hidrofóbicas
que lo que hacen estas interacciones hidrofóbicas es crear una zona donde se puede repeler al agua, e igualmente podemos encontrar el caso contrario, donde hay puentes de hidrógeno e interacciones dipolo-dipolo, donde hay interacciones polares que son más favorables para la interacción con el agua. Entonces hay cadenas laterales polares que se atraen entre sí. Es por ello que es importante encontrar las distintas interacciones que existen en nuestra cadena de polipéptidos para saber cómo ésta se va a plegar y encontrar así su estructura terciaria. El último nivel de las estructuras para las proteínas es el cuaternario, donde aquí estamos observando el arreglo tridimensional complejo de una proteína, y esta proteína tiene de característico que está hecha de varias cadenas de polipéptidos, como puede ser el caso de la hemoglobina, la cual posee 574 residuos de aminoácidos, y hay en estos 574 residuos de aminoácido 4 cadenas, que podemos ver 2 cadenas en rojo y 2 cadenas en azul en la imagen. Otro caso es la glutamina sintetasa, que posee 5628 residuos de aminoácido y tiene 12 cadenas de polipéptidos, 6 cadenas en rojo y 6 cadenas en verde, para que nosotros podamos identificarlas en la imagen. Entonces en la estructura cuaternaria vemos una proteína que está hecha de varias cadenas de polipéptidos, y a su vez podemos ver sus formas que han hecho con las distintas cadenas, que podemos ver que en el caso de la hemoglobina y la glutamina sintetasa tienen una forma más esférica, una forma más globular. La forma final entonces de nuestras proteínas lleva la tendencia, y esto es importante recordarlo, a disminuir la energía de la estructura. Las estructuras tienden a tener un mínimo de energía, entonces buscan un estado óptimo para estructurarse, y esto es lo que ha hecho de repente difícil saber la estructura exacta de una proteína, dado que es muy complejo las interacciones en la proteína, porque siempre se tiene que encontrar la estructura que sea de más baja energía en la mayoría de los casos. Las proteínas no solo están hechas de aminoácidos, también pueden unirse otros grupos a las proteínas, y cuando sucede esto tenemos a las proteínas conjugadas. En una proteína conjugada, la parte que no está hecha de los aminoácidos la vamos a conocer como grupo prostético. Ejemplos de estas proteínas conjugadas son por ejemplo las lipoproteínas, donde tenemos una proteína con sus aminoácidos que tiene unido además un lípido. Entonces el grupo prostético, el que no está hecho de aminoácidos, son los lípidos. Un ejemplo de esto son las distintas lipoproteínas. Una fosfoproteína, tendríamos una proteína que además tiene unido un grupo fosfato. Los grupos fosfatos son los PO4 3-, es decir, un fósforo que está unido a 4 oxígenos y tienen una carga total de 3-. Ejemplo de esto es la caseína. Otro ejemplo serían las glucoproteínas, donde encontraríamos una proteína más un carbohidrato, donde el grupo prostético, nuevamente el grupo prostético es el que no está hecho de aminoácidos, sería un carbohidrato, y un ejemplo de esto es la inmunoglobulina G. Existen las hemoproteínas, como es el caso de la hemoglobina, donde tenemos una proteína que tiene un grupo hemo. Este grupo hemo es el que contiene el hierro, que es el que ayuda a transportar el oxígeno a través de la sangre, y un ejemplo de esto es la porfirina de hierro. El grupo prostético son los diferentes grupos hemo. Las metaloproteínas, como sugiere el nombre, es una proteína que está unida a un metal. El grupo prostético entonces sería el metal, y un ejemplo de esto es la ferritina. Y otro ejemplo de estas proteínas conjugadas son las flavoproteínas, donde tenemos nuestra proteína más un nucleótido de flavina. El grupo prostético entonces es la parte que no tiene aminoácidos y es el nucleótido de flavina, y un ejemplo de esto es la succinato deshidrogenasa. Ahora que sabemos los distintos niveles de estructura de las proteínas, algo muy importante es saber cómo es que se estudian las proteínas. Para ello necesitamos purificarlas y separarlas por distintos métodos. Para lograrlo necesitamos tomar en cuenta para las separaciones propiedades de las proteínas, como son su tamaño, la carga y las distintas propiedades de unión que presente nuestra proteína.
Las proteínas se obtienen a través de las células del cuerpo, ya sea en la parte de sus tejidos o podemos usar células microbianas. Lo primero que necesitamos hacer es romper estas células para liberar a las proteínas que queremos estudiar. La disolución que nosotros tenemos, esta mezcla que vamos a obtener al haber roto las células y que tiene nuestras proteínas, se llama extracto crudo. Podemos usar distintos tipos de centrifugación, como puede ser la centrifugación fraccionada, usando diferentes velocidades de giro para aislar ya sea ciertos organelos de nuestras células o distintas fracciones, es decir, distintas partes que vamos a obtener de la mezcla de proteínas. Como podemos ver en esta imagen, donde al principio nosotros tenemos distintas proteínas que están representadas con distintas formas, entre los triángulos, rectángulos o las esferas, y si nosotros vamos aplicando ciertas velocidades, vamos a ir separando las distintas partes de la proteína, y cada vez que hagamos otra centrifugación podemos obtener otra parte hasta que hayamos separado ya todas las partes de proteínas que teníamos en este extracto crudo. Una vez listo el extracto, lo podemos purificar, y para purificarlo, dado que es muy complejo la cantidad de proteínas que se tienen que separar en fracciones. Las proteínas son tratadas entonces para separarse en estas fracciones que he mencionado, con base en alguna propiedad, como puede ser el tamaño o la carga de las proteínas, en un proceso que, como se sugiere en las fracciones, se llama fraccionamiento, donde hay que tomar en cuenta la solubilidad de las proteínas con su pH, la temperatura y la concentración de sales, ya que las proteínas son susceptibles a los cambios ya sea de pH, de temperatura o de concentración de sales. Una manera de separar a las proteínas es a través de la diálisis, donde se utilizan disolventes para separar a las proteínas, donde la propiedad que se está utilizando para separar a las proteínas es el tamaño de estas proteínas. Un método ampliamente usado para la purificación de las proteínas, y de hecho es poderoso, es el de la cromatografía en columna, que va a tomar como ventaja ya sea la carga de las proteínas, el tamaño, la afinidad de unión y otras propiedades que tengan las proteínas. Entonces existen diferentes tipos en que se puede llevar la cromatografía en columna, y brevemente repasemos cómo es esta técnica de separación. Para la cromatografía en columna, nosotros vamos a tener un material sólido en nuestra columna de vidrio, que debe ser un material sólido poroso, como puede ser la sílica, con propiedades químicas adecuadas, es decir, este sólido nosotros podemos manipularlo para que separe de una manera específica ciertas proteínas o ciertas sustancias. Esta parte del material sólido se conoce como la fase estacionaria, dado que no va a moverse, se mantiene, digámoslo así, inerte, y lo que está permitiendo es la separación, el filtrado de nuestras proteínas. Después nosotros vamos a tener una disolución tamponada, es decir, una disolución que va a controlar los cambios de pH, y vamos a llamarla la fase móvil, y se va a filtrar a través de la fase estacionaria. Entonces nosotros tenemos nuestro material sólido, después una disolución tamponada que vamos a pasar por nuestra fase móvil para preparar a la columna. Y ahora sí, ya que tenemos preparada la columna con la fase estacionaria y la fase móvil, podemos agregar nuestra muestra de proteínas, la disolución que contiene proteínas, y la vamos a vertir en la parte superior de la columna, y se va a ir filtrando a través de esta matriz sólida, que puede ser sílica como mencioné anteriormente, y vamos a encontrar que van apareciendo distintas bandas dentro de nuestra columna, y estas distintas bandas son distintas proteínas que se comienzan a separar, y podemos ver cómo esta banda se está expandiendo, y en el diagrama de la izquierda se ve con colores, como al inicio los colores están muy juntos, pero a medida que va avanzando la separación, las bandas se pueden ver mejor, como se puede ver al extremo a la derecha, donde hay una parte azul para proteínas A, en la parte un poco más roja está la banda B y la banda C, que sería la verde. Entonces, como se separan las distintas proteínas, podemos tomar hasta que se acabe una banda y comenzar a recolectar la siguiente banda. Ejemplos de estas
cromatografías en columna son la cromatografía de intercambio catiónico, donde se ocupa de propiedad la carga, la cromatografía de exclusión por tamaño, que como sugiere el nombre, se utiliza el tamaño, y la cromatografía de afinidad, donde veremos las propiedades de unión para la separación. Las proteínas individuales migran más rápido o más lentamente a través de la columna en función de sus propiedades. Entonces, si nosotros ya sabemos qué propiedad es la que utilizaremos para la separación, sabemos si va a migrar más rápido o más lentamente cierto tipo de proteínas. En pantalla podemos observar un diagrama para la cromatografía de intercambio catiónico. Entonces, en nuestra fase estacionaria, nosotros vamos a hacer que el material tenga grupos cargados negativamente. Eso quiere decir que entonces, al tener grupos cargados negativamente en nuestra fase estacionaria, lo que va a lograr esto es que se comience a hacer más lento proteínas que tengan carga positiva. Entonces, en la fase móvil, las proteínas con una carga positiva van a migrar a través de la matriz más lentamente, porque la parte sólida que está dentro de nuestra columna, al tener cargas negativas, está atrayendo a las proteínas que son positivas, entonces hace que sea más lento su movimiento a través de la columna. Y lo que estamos haciendo es logrando que se vaya retardando el paso de estas proteínas positivas. Como también existen proteínas que tienen carga negativa y tenemos proteínas con carga positiva, entonces estos dos tipos de proteínas pueden separarse en dos bandas distintas. Entonces podemos recolectar primero las proteínas que tienen carga negativa, porque al sentirse repelidas por la fase sólida van a bajar más rápido a través de la columna, y lo que va a retardarse son las proteínas que tengan carga positiva. También es necesario tomar en cuenta que las diferentes separaciones de las proteínas también tienen que ver con la difusión y con la longitud de la columna, dado que algunas proteínas se pueden mover más rápido y otras se mueven más lento, y esto es la parte que nosotros estamos enfocando en la difusión. ¿Por qué es importante la longitud de la columna? Porque generalmente mientras más grande es la columna, mientras más alta es la columna, es mejor la resolución de las distintas proteínas que se separan, porque estamos dando mayor tiempo a la separación. Entonces esto hace que las bandas de las proteínas se separen mejor. La velocidad a la cual la disolución proteica puede fluir a través de la columna usualmente, como he mencionado, disminuye con la longitud de la columna, y a medida que aumenta el tiempo en la columna, la resolución puede disminuir como resultado de la difusión. Entonces tenemos que tomar siempre en cuenta tanto la difusión como la longitud de la columna, dependiendo de qué tan compleja es la mezcla de nuestras proteínas. Y nuevamente, a enfocarnos en la cromatografía de intercambio catiónico, lo que nosotros tenemos en la fase sólida es un sólido que tiene carga negativa para ir retrasando a las proteínas que tienen carga positiva, dado que las interacciones entre la parte negativa y la parte positiva van a hacer que baje más lentamente las proteínas que tengan carga positiva, y las proteínas que tengan carga negativa, al sentirse repelidas por la fase sólida que tiene cargas negativas, va a bajar más rápido a través de la columna. También nosotros tenemos la cromatografía de exclusión por tamaño, donde se van a separar las proteínas por su tamaño. La fase sólida, nuestro sólido que está en la columna, va a constar de perlas en su estructura más pequeña, que van a tener distintos poros, distintos huecos, que van a tener cierto tamaño. Las proteínas grandes no pueden ingresar a estas cavidades, no pueden entrar a las distintas esferas, por lo que van a pasar de una manera más rápido a través de la columna, porque no se van a detener a pasar a través de los poros o las cavidades de las perlas de estas esferas que están deteniendo el paso de las proteínas, ya que tienen un camino más directo para llegar al final. Entonces esto quiere decir que si existen proteínas pequeñas que puedan pasar a través de los poros, van a tener un camino más largo, porque van a entrar a las esferas, van a salir de las esferas, van a caer en otra esfera, lo cual va a ser más lento su paso a través de la columna. Las pequeñas proteínas entran en las cavidades, como he mencionado, y migran a través de la columna más lentamente.
Puede ser un tanto contradictorio al pensar al inicio sobre esta separación, pero lo que está sucediendo es que las proteínas grandes tienen un camino más directo porque no pasan a través de los huecos que tienen las distintas esferas de la fase sólida, a diferencia de las proteínas más pequeñas que están pasando a través de estas cavidades, lo que hace que su camino sea más como un laberinto, lo que hace que se retrasen en llegar al final de la columna. También existe la cromatografía de afinidad, donde las proteínas las vamos a separar por sus especificidades de unión, es decir, las proteínas se unen específicamente a ciertas sustancias, de una manera más fuerte o de una manera más débil, dependiendo a la sustancia que se unen. Aquí entonces nuestra fase sólida va a tener sus perlas, sus esferas de las que está hecha, que van a contener a un grupo químico unido covalentemente, es decir, van a tener un grupo que va a servir como si fuera una antena para unirse a ciertas proteínas que nosotros tengamos de interés. Una proteína con cierta afinidad por ese grupo químico que hemos añadido a nuestra fase sólida se unirá. En el momento que se una, entonces esto va a retrasar su paso. Todas las proteínas que no se unan de manera favorable con el grupo químico que añadimos van a pasar más rápido, y aquellas que tengan mayor afinidad, que tengan un enlace, una unión mejor con la proteína, van a pasar más lento a través de la columna, por lo tanto se va a retrasar su llegada al final de la columna. Aquí es importante mencionar que en bioquímica el término ligando, porque de hecho este grupo químico que estamos mencionando es un ligando, es un conjunto de átomos o molécula que se une a una molécula más grande, a una macromolécula, como una proteína. Entonces las proteínas retenidas en la columna son aquellas que se están uniendo específicamente a un ligando entrecruzado que está en las perlas. Después las proteínas que no se unen al ligando se lavan a través de la columna, y la proteína unida de interés que se ha quedado más tiempo en la columna se eluye. Cuando decimos eluye es porque se lava la columna por una disolución que contenga el ligando de forma libre para poder expulsar de esta manera a la proteína que se había unido y se había retrasado, que es la que nosotros teníamos de interés. Entonces, sabiendo que existe uniones más favorables para las proteínas, podemos diseñar nuestra columna para retener específicamente aquellas proteínas que se unan a una sustancia en particular. Finalmente, otro término que quizás sea de utilidad para ustedes es que la elusión es el proceso en el que se separan sustancias absorbidas por un cuerpo por medio de un lavado progresivo. Otra forma de purificar nuestras proteínas es a través del HPLC, que es High Performance Liquid Chromatography o cromatografía líquida de alta eficacia, que podemos ver imágenes en pantalla de cómo se ve en la realidad un equipo de HPLC, donde básicamente nosotros tenemos un disolvente que pasa a través de una bomba, y nosotros con una jeringa podemos inyectar una muestra que va a pasar a través de una columna de HPLC para que se separen las distintas proteínas que llegan a un detector, y este detector nos manda una señal a una computadora, y así podemos identificar las distintas bandas, las distintas proteínas que hemos obtenido, y finalmente lo que sobre del proceso va a llegar hasta un desperdicio. Entonces en el HPLC se usan bombas de alta presión que aceleran el movimiento de nuestras proteínas a través de una columna, así como los materiales cromatográficos de mayor calidad que pueden soportar la fuerza aplastante del flujo presurizado. Algo que tiene el HPLC es que puede purificar, dado que se tienen materiales muy puros y que son muy específicos para la separación, y que además soportan la presión que se está generando al utilizar las bombas. Al reducir el tiempo en el que están pasando nuestras sustancias a través de la columna, la cromatografía líquida de alta eficacia, el HPLC, puede limitar la propagación por difusión de las bandas de proteínas, y por lo tanto va a mejorar en gran medida la resolución, porque nos va a permitir identificar de una manera más precisa los distintos picos que nosotros encontramos en la separación de nuestras proteínas.
Otro método ampliamente usado para la separación de las proteínas es la electroforesis, donde aquí vamos a utilizar campos eléctricos aprovechando que las distintas proteínas tienen carga. Entonces en la electroforesis la separación de proteínas se basa en que se están moviendo las proteínas, están migrando estas proteínas cargadas en un campo eléctrico. Entonces las proteínas las vamos a poder visualizar y separar, lo que permite estimar rápidamente el número de proteínas diferentes que tengamos en nuestra mezcla o incluso el grado de pureza de una preparación de proteínas. La electroforesis nos va a permitir la determinación de propiedades de una proteína, como pueden ser su punto isoeléctrico, es decir, el pH en el cual la carga de nuestra proteína es 0, y el peso molecular aproximado, es decir, la masa que tiene nuestra proteína. Para llevar a cabo la electroforesis, poniéndolo de una manera simple, se ponen distintas muestras en distintos pozos, como puede observarse en la imagen de la izquierda. Los pozos son estos pequeños contenedores que se pueden ver donde dice well, y después podemos observar que hay una carga negativa y positiva donde nosotros vamos a hacer pasar corriente eléctrica para que comiencen a migrar nuestras proteínas a través del campo eléctrico. Entonces vamos a observar en la electroforesis cómo se va separando nuestra mezcla y vamos a encontrar distintas bandas donde estas bandas van a ser distintas proteínas. En la electroforesis entonces encontraríamos como resultado la imagen que está a la derecha, donde se ven distintas bandas, y de izquierda a derecha podemos saber cómo se van purificando estas proteínas, dado que a medida que hay menos bandas existe solo ciertas proteínas, entonces se ha ido purificando. Para electroforesis se usan geles como son los geles de poliacrilamida. Las proteínas se van a estar moviendo hacia el gel cuando se esté aplicando el campo eléctrico. El gel va a minimizar los pequeños gradientes de temperatura causados por las corrientes de convección, estas corrientes del campo eléctrico, así como movimientos de proteínas distintos de los inducidos por el campo eléctrico. Entonces, a través de la electroforesis, nosotros con el campo eléctrico que se genera con la electricidad podemos ir separando poco a poco las distintas proteínas. Para poder observar a las proteínas podemos utilizar un tinte como es el azul de Coomassie, que se une a las proteínas pero no al gel. Entonces el tinte se va a unir a la proteína y no a nuestro gel de poliacrilamida, y esto va a hacer que podamos observar las distintas bandas de las proteínas. Entonces cada banda sobre el gel representa a una proteína diferente, de tal manera que las proteínas más pequeñas, al moverse más rápido que las proteínas más grandes, las encontraremos en el fondo del gel, y esto hace que las proteínas más grandes entonces las encontremos al principio. Al encontrarse al principio, esto quiere decir que entonces estas proteínas son las más grandes. Las moléculas sin carga no se van a mover porque necesitamos que haya extremos con carga para el movimiento. Las proteínas se van a estar moviendo, entonces si tienen carga. Al carecer de carga se van a quedar al inicio de nuestros pozos, de tal forma que las proteínas que tengan carga positiva se mueven al extremo negativo y las especies con carga negativa se mueven al extremo positivo. La magnitud de la carga neta determina lo rápido que las especies se mueven. Si una proteína tiene carga positiva muy grande, entonces se va a mover más rápidamente. Si su carga es más pequeña, se va a mover más lento. La electroforesis, nosotros podemos tener varias herramientas para conocer entonces el punto isoeléctrico y el peso molecular. Una manera de lograr encontrar estos valores, uno es usando el detergente dodecil sódico, el SDS, para estimar la pureza y el peso molecular de una proteína. La estructura del dodecil sulfato sódico es el que está en pantalla, donde nosotros podemos observar que hay una cadena carbonada larga, donde en uno de los extremos hay una carga positiva y negativa. Esto quiere decir que la parte de la carga positiva y negativa, esto es hidrofílico, interacciona favorablemente con el agua, y la cadena carbonada es hidrofóbica, no interacciona de manera favorable con el agua, y esto es algo común para los detergentes. El SDS se enlaza a la mayoría de las proteínas y lo hace de tal manera que la cantidad que se une es proporcional al peso molecular de la proteína.
Por lo tanto, podemos obtener el peso molecular de nuestra proteína, su masa, a través de este método, porque sabiendo esta relación de cuántas moléculas de SDS se unieron a la proteína, podemos conocer entonces el peso de nuestra proteína. Entonces, estimando el peso molecular de la proteína, nosotros vamos a tener que, para lograrlo, estamos viendo cómo se ha movido en la electroforesis la proteína sobre nuestro gel de poliacrilamida para relacionarlo finalmente con el peso molecular. El procedimiento es el siguiente: nosotros en uno de los pozos vamos a poner proteínas las cuales conocemos ya sus pesos moleculares, entonces van a ser nuestro estándar y van a servir para que podamos comparar con nuestra muestra de proteína desconocida. Entonces, en el segundo pozo vamos a correr la electroforesis para obtener nuestra banda de proteína y así saber más o menos en qué intervalo de peso molecular está la proteína desconocida. Después hacemos una gráfica del logaritmo del peso molecular que estamos viendo aquí como MR de las proteínas con base en la migración que estuvimos viendo en la electroforesis, permitiendo entonces la determinación del peso molecular de la proteína desconocida. Porque al saber dónde está el punto de nuestra proteína desconocida, podemos ver el valor del logaritmo de su peso molecular y ya solo sacar el valor del peso molecular de nuestra proteína. En el caso de que nosotros queramos conocer el punto isoeléctrico de la proteína que nosotros tenemos, vamos a necesitar primero preparar una columna o quizás un tubo donde un gradiente estable de pH se va a establecer en nuestro gel por la adición de anfolitos apropiados. Los anfolitos son sustancias que se pueden comportar ya sea como ácido o como base. Si se comporta como ácido, va a estar donando iones hidrógeno, y si se comporta como base va a estar recibiendo iones hidrógeno. Entonces necesitamos agregar estas sustancias para establecer nuestro pH. Una mezcla de proteínas es puesta en un pozo sobre el gel y con el campo eléctrico que estamos aplicando en la electroforesis, las proteínas ingresan a este gel y migran hasta que alcanzan un pH equivalente a su punto isoeléctrico. Siempre recordemos que el punto isoeléctrico es cuando la carga neta de una proteína se hace cero. Entonces, cuando el pH y el punto isoeléctrico se igualan, en ese momento hemos encontrado el valor del punto isoeléctrico. Aclarando también en este punto que el pH es la concentración de iones hidrógeno que nosotros tenemos en un medio. Al purificar nuestras proteínas, hay la necesidad de que exista un método para cuantificar o analizar la proteína que nosotros estamos interesados en presencia de otras proteínas, y esto podemos observarlo si nosotros tenemos distintas canicas en recipientes donde estas canicas van a estar representando a nuestras distintas proteínas. Las canicas están representando entonces las distintas proteínas y ambos recipientes contienen la misma actividad de la proteína representada, que en este caso nos enfocaremos en las canicas rojas. Entonces, nuestra proteína tiene cierta actividad. Esta actividad se refiere a cómo nuestra proteína, como es el caso de las enzimas, puede transformar una cantidad específica de una sustancia. Entonces, nuestras enzimas tienen una actividad específica, aunque estén combinadas con otras proteínas. En el caso del recipiente de la derecha, se tiene una actividad específica más grande. Esto quiere decir que como existen más enzimas contra otras enzimas, nosotros podemos ver que hay una actividad más grande por parte de nuestra proteína y así saber qué tan pura está esta proteína. Entonces, como estamos enfocados en la purificación, la proteína sabemos que ya está pura porque la actividad, es decir, la transformación que puede lograr nuestra proteína de una sustancia, no aumenta a pesar de que nosotros agreguemos pasos de purificación, o en otro caso, cuando ya solo encontramos una especie de proteína que puede detectarse. Si ya solo encontramos una especie de proteína que se puede detectar, entonces es un indicativo de que nuestra proteína ha sido aislada. Para que nosotros podamos evaluar el efecto catalítico, por ejemplo, de las enzimas que son proteínas, primero necesitamos saber la ecuación total de la reacción catalizada
debemos aplicar un procedimiento analítico para determinar la desaparición o la aparición del sustrato, de esto se hablará más adelante, saber si la enzima requiere cofactores, es decir, de alguna otra sustancia que permita la acción de la enzima, después la dependencia de la actividad enzimática sobre la concentración del sustrato, tener un pH óptimo y un intervalo de temperatura. Recordemos siempre que las proteínas son susceptibles al pH y a la temperatura, entonces siempre se tienen que controlar estos parámetros. Una unidad de actividad enzimática es definida como la cantidad de enzima que causa la transformación de un mol de sustrato por minuto a 25 grados centígrados bajo condiciones óptimas de medición. Entonces, de esta manera nosotros sabemos si la actividad de una enzima aumenta o disminuye con las unidades de actividad enzimática. Entonces, retomando estos conceptos de la actividad y la actividad específica, nosotros podemos controlar la purificación si nosotros manipulamos el ensayo de la actividad específica. Cuando nosotros hablamos de actividad, se refiere al total de unidades de enzima en una disolución, recordando que la unidad de enzima fue esta transformación que está logrando nuestra enzima de alguna sustancia en particular, mientras que la actividad específica es el número de unidades de enzima por miligramo de la proteína total. Entonces, para la actividad específica, nosotros estamos tomando una cantidad muy específica de nuestra proteína total. La actividad específica es una medida de la pureza de una enzima y esta es la idea crucial para la actividad específica, que nos va a medir la pureza que tenemos de nuestra enzima. Se va incrementando durante las purificaciones, por eso es importante ir purificando la enzima y vamos a encontrar que llega a un máximo y se va a hacer constante, y en el momento que llega a este máximo y se hace constante su actividad es cuando nuestra enzima va a estar pura. En la purificación hay pérdida de actividad y proteína por el hecho de que en cada purificación se están eliminando ciertas proteínas y puede haber pérdida de actividad, dado que puede ser que una misma sustancia interactuara con varias proteínas, entonces la actividad se va a ver menor porque solamente tenemos ahora una enzima y solo a un sustrato, entonces la actividad se espera que sea menor. Como pueden darse cuenta, el estudio de las proteínas es bastante complejo, pero se tienen protocolos para lograr el estudio de una proteína. En el paso 1 nosotros separamos y purificamos las cadenas polipeptídicas a través de la desnaturalización de la proteína. En un segundo paso reducimos los enlaces disulfuro que hay en nuestro aminoácido intracadena y esto podemos hacerlo a través de agentes reductores. En un siguiente paso, en un paso 3, determinamos la concentración de aminoácidos de la cadena y para esto existen equipos como son los analizadores de aminoácidos. En el paso 4 identificamos los aminoácidos terminales, es decir, la parte del extremo carbono terminal y la parte del extremo nitrógeno terminal, ayudados por ejemplo de reacciones como la reacción de Akabori o la degradación de Edman. Rompemos la cadena peptídica en piezas más pequeñas y podemos usar ya sean enzimas como puede ser la tripsina o apoyándonos con hidrólisis parcial para ir haciendo nuestras cadenas cada vez más y más pequeñas. Y esto lo seguimos haciendo en un paso 6 porque queremos tener ya solo fragmentos de nuestra proteína, donde utilizamos métodos químicos como puede ser ácido o el calentamiento. Combinamos toda la información que hemos tenido de los pasos anteriores para obtener la secuencia total de aminoácidos de nuestra proteína. Este ensamble del rompecabezas de aminoácidos es lo que se pretende en el paso 7. En un paso 8 localizamos los distintos enlaces disulfuro para determinar la forma total de la proteína y de esta manera, con estos pasos, es una manera protocolaria de encontrar la secuencia de aminoácidos que tiene una proteína de interés. Finalmente, es importante recordar cómo es que se desnaturaliza una proteína. ¿A qué se refiere la desnaturalización de una proteína? La desnaturalización es la pérdida de la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria que tiene una proteína. Esto podemos lograrlo a través del calentamiento, como por ejemplo cuando cocinamos carne que tiene proteínas. Al aplicar el calentamiento desnaturalizamos a las proteínas porque se están rompiendo puentes de hidrógeno que tenía la proteína. También si hacemos cambios de pH se desnaturaliza una proteína porque va a comenzar
a cambiar sus pliegues que tenía originalmente, o también si añadimos agentes reductores que rompen los enlaces disulfuro, vamos a lograr que la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria se pierda, desnaturalizando la proteína. Ahora que sabemos qué son las proteínas, podemos hablar sobre las enzimas. Las enzimas son biomoléculas que usualmente son proteínas, las cuales actúan como catalizadores biológicos. ¿A qué nos referimos que es un catalizador biológico? A que incrementan la velocidad de una reacción química sin que se estén consumiendo nuestras enzimas. Entonces la enzima acelera la reacción química sin que ésta se consuma. Algo que hablaremos mucho en las enzimas es de sustratos. Los sustratos son las sustancias sobre las que va a actuar una enzima. Las enzimas en general son muy específicas en su acción, es decir, solo ciertas sustancias son afectadas por las enzimas, actúan sobre un solo sustrato. También estas enzimas son estereoespecíficas, por lo que están tomando en cuenta el arreglo tridimensional en el espacio de los átomos del sustrato. Entonces es crucial para las enzimas detectar cómo está una sustancia en el espacio. Por eso es importante esta estereoespecificidad. Existen enzimas que no tienen porciones no proteicas, no tienen la parte de los aminoácidos y los conocemos como cofactores. El cofactor puede ser ya sea un ion metálico o una sustancia orgánica. Si el cofactor específicamente es orgánico, se denomina coenzima. Si a una enzima le falta un cofactor, se le llama apoenzima. La combinación de una apoenzima y su cofactor es una holoenzima, y una metaloenzima contiene una apoenzima y un ion metálico como cofactor. Una coenzima fuertemente unida es un grupo prostético. Este grupo carece de aminoácidos, como lo habíamos visto en la parte de proteínas, pero aquí no tenemos que entrar en pánico. La clave de todo es enfocarnos en nuestra enzima y saber si tiene cofactores, si no los tiene, qué tipo de cofactor tiene, porque todas estas combinaciones entre cofactores, ausencia de cofactores y de nuestras enzimas es lo que da los distintos términos que pueden irse utilizando. Entonces esta diapositiva pretende que ustedes tengan las definiciones más comunes para las enzimas por si entran en alguna confusión. Nuestras enzimas tienen una parte crucial que se llama el sitio activo, que es la región donde se está uniendo el sustrato. Nosotros tenemos una enzima y el sitio activo aquí lo estamos viendo como si fuera un pequeño pico, donde en ese pequeño pico va a entrar nuestro sustrato. En ese sitio activo donde se une el sustrato va a formarse el complejo enzima-sustrato, y en el momento que esta enzima y este sustrato se unan va a poder llevarse a cabo la reacción química. Cuando se unen el sustrato y la enzima, como he dicho, la reacción química se lleva a cabo. Por eso la importancia de la formación de este complejo enzima-sustrato. En el momento que pasa la reacción química, nosotros obtenemos ya productos y nuestra enzima ha logrado su propósito: incrementar la velocidad en una reacción química sin que se consuma la enzima para que nosotros obtengamos ciertos productos. Nuestras enzimas son muy específicas y esto puede explicarse desde el modelo de llave cerradura, donde nos está diciendo que para cada enzima hay un sustrato en particular, así como hay una llave para cada cerradura. Entonces este modelo nos habla de la especificidad, pero no nos indica cómo es que se lleva a cabo la reacción química. Para eso podemos usar el modelo del ajuste inducido, ya que en el modelo del ajuste inducido nos da a entender que las enzimas van a interactuar de una manera específica con el sustrato, moldeándose a la forma de este sustrato para que pueda llevarse a cabo la reacción química. Las células pueden producir distintas enzimas en una forma inactiva, y estas enzimas que están en forma inactiva se llaman proenzimas o zimógenos, y esto se requiere varias veces porque en el lugar donde se produce la enzima no se requiere que esté activa, entonces necesita viajar esta enzima a alguna parte donde se necesite en su forma inactiva y activarse por fin en la zona necesaria. Para las enzimas encontraremos que existen inhibidores, que son sustancias que disminuyen la actividad de nuestra enzima, entonces hacen que se limite la acción de la enzima
y podemos clasificar estos inhibidores como competitivos y no competitivos. Si nosotros tenemos una inhibición competitiva, otra especie va a estar compitiendo con nuestro sustrato para unirse con el sitio activo de la enzima. Entonces, si tenemos nuestra enzima, el sustrato y el inhibidor competitivo, lo que va a suceder es que el inhibidor competitivo va a tomar el lugar en el sitio activo de la enzima, lo que ocasiona que el sustrato no pueda llegar a la enzima. Entonces estamos viendo que hay una inhibición por competición. El inhibidor competitivo está llegando antes al sitio activo, por lo que el sustrato no puede entrar mientras esté ese inhibidor en nuestro sitio activo de la enzima. Existe también la inhibición no competitiva, donde una especie se va a unir a una parte de la enzima distinta al sitio activo y altera su estructura. Entonces, en otra parte de la enzima entra un inhibidor no competitivo, haciendo que nuestra enzima cambie de forma en la parte de su sitio activo, y al cambiar el sitio activo, el sustrato ya no puede interactuar con ese sitio activo, logrando entonces que el sustrato no pueda entrar a la enzima y así realizar la reacción química. Las enzimas tienen la terminación asa, entonces es algo común que encontraremos para el nombre de las enzimas. También existe la clasificación de la Enzyme Commission, donde el nombre de la enzima comienza con SE y termina con 4 números separados por puntos decimales y nos van a describir a nuestra enzima, como puede ser el SE2.7.4.4. El primer número nos describe cuál de las 6 clases mayoritarias de enzimas, que veremos más adelante, pertenece a la enzima de interés. El segundo número indica cuál grupo transfiere la enzima, el tercer número indica el destino de ese grupo y el cuarto número nos da información detallada del tercer número. En este ejemplo, la SE2.7.4.4 es una transferasa específicamente de grupos fosfato. La clasificación de nuestras enzimas puede llevarse a cabo tomando la función de las mismas, como se resume en esta tabla, que son 6 tipos básicos de enzima. Clase de enzimas como son las oxidorreductasas, las transferasas, las hidrolasas, las gliasas, isomerasas, ligasas o sintasas, y qué hacen estas distintas enzimas. Las oxidorreductasas hacen reacciones redox, donde hay reducción y oxidación. Las transferasas, como sugiere el nombre, transfieren grupos de átomos. Las hidrolasas hacen hidrólisis, donde se involucra el agua. Las liasas son adiciones a un doble enlace o que se está formando un doble enlace. En las isomerasas vamos a ver la isomerización de moléculas, mientras que en las ligasas o sintasas hay la unión de 2 moléculas. En las oxidorreductasas entonces se está catalizando simultáneamente una oxidación y una reducción. Retomando los términos de oxidación y reducción, la oxidación es la pérdida de uno o más electrones, mientras que la reducción es la ganancia de uno o más electrones. Nosotros podemos encontrar que hay oxidación si hay ganancia de oxígeno o pérdida de hidrógeno, ya que en esos dos escenarios hay pérdida de uno o más electrones. En el caso de la reducción, en la ganancia de uno o más electrones, pueden estar los escenarios de pérdida de oxígeno y ganancia de hidrógeno. Para ejemplificar lo anterior, nosotros tenemos el succinato, cuya estructura está en pantalla, donde nos vamos a enfocar en esos hidrógenos que están marcados. A través de la succinato deshidrogenasa, esta enzima lo que va a permitir es que haya oxidación del succinato, dado que hay pérdida de hidrógenos, y en ese momento veremos la formación de un doble enlace. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo de que se cataliza al mismo tiempo una oxidación y una reducción. Si estamos viendo que se oxidó el succinato, entonces quiere decir que alguna sustancia, ganó los hidrógenos que ya no aparecen al final en el fumarato. Si nosotros tenemos etanol y aplicamos la alcohol deshidrogenasa, obtenemos al acetaldehído, donde también hay pérdida de hidrógenos. Estos hidrógenos alguien los obtuvo. Esta sustancia que haya obtenido los hidrógenos se ha reducido, mientras que nuestro etanol se ha oxidado. Entonces, en las oxidorreductasas tiene que haber tanto oxidación y reducción. En el caso de las transferasas, se cataliza la transferencia de un grupo de una molécula a otra. Entonces, utilizando colores, veamos lo siguiente. Al inicio tenemos un aminoácido
que se va a combinar con un ácido carboxílico. Tenemos un sustituyente R que está en amarillo y un sustituyente R que está en dorado. La parte del aminoácido donde está el grupo amino está en naranja y la parte que tiene el grupo ácido está de color verde. Lo que va a hacer la transferasa como una aminotransferasa es que va a cambiar a los grupos de lugar. Ahora el aminoácido tiene la cadena de R', esta R que tiene un apóstrofe, mientras que ahora el ácido carboxílico tiene el grupo R que inicialmente tenía el grupo aminoácido. Se han intercambiado entonces grupos y esto lo hacen las transferasas, como la aminotransferasa que transfiere un grupo amino que podemos ver como un NH2 o un NH3. Si nosotros ponemos el ejemplo de un éster fosfórico, donde está el fósforo unido a diferentes oxígenos y tenemos un sustituyente R en el éster fosfórico que está de color amarillo y donde la parte del fosfato está de color naranja, lo vamos a combinar con un alcohol donde la parte del OH del alcohol está en verde y la cadena del alcohol, este grupo R', está de color dorado. Si usamos la fosfotransferasa se va a transferir el grupo fosfato, lo que tenemos en naranja, y ahora se ha quedado con el R', mientras que el alcohol se ha quedado con el sustituyente original del éster fosfórico, y esto lo podemos hacer gracias a una fosfotransferasa que transfiere un grupo fosfato. Entonces el punto de las transferasas es que intercambian grupos de una molécula a otra. Ciertos átomos son los que transfieren de un lugar a otro. En las hidrolasas se cataliza la rotura de un enlace mediante la inserción, es decir, con la introducción de una molécula de agua, como un hidrógeno o un OH. Entonces podemos tener un aminoácido y tenemos al agua. Y vamos a utilizar una hidrolasa, sería la peptidasa, y vamos a cortar ese enlace peptídico entre el carbono y el nitrógeno en la zona que está con la línea amarilla. Vamos a dejar de colores azul los hidrógenos del agua y en rojo el oxígeno del agua para saber dónde se introducen en la hidrólisis. Entonces en el ácido carboxílico aquí tenemos un oxígeno. Ese oxígeno ha sido del agua, mientras que la parte de los hidrógenos del agua han quedado en el grupo amino. Entonces tenemos una amina protonada. Al utilizar agua y romper un enlace podemos ver la hidrólisis. Aquí estamos utilizando a la peptidasa que está catalizando la hidrólisis de un enlace peptídico. Esto también podemos observarlo para el éster fosfórico más agua, usando una fosfatasa. Ahí en esa zona donde vamos a cortar, que está con la línea amarilla que está parpadeando, vamos a ver cómo fue que se insertó el agua. El agua, uno de sus hidrógenos se queda donde estaba el grupo R, mientras que la parte del OH, del oxígeno y el hidrógeno del agua, se quedan con la parte del grupo R formando un alcohol. La fosfatasa entonces cataliza la hidrólisis de un éster monofosfato. La idea entonces de la hidrolasas es que con la ayuda del agua se rompen enlaces y los átomos que tenía el agua, los hidrógenos y los oxígenos, se distribuyen en las distintas partes que se cortan de una sustancia original. En el caso de las liasas se cataliza la eliminación de un grupo, entonces vamos a remover un grupo en específico y vamos a saber que existieron liasas porque hay la formación de un doble enlace o añadimos algo a ese doble enlace. Entonces tenemos por ejemplo una amina donde vamos a tener una deaminasa que es una liasa y en ese momento va a haber la eliminación de este grupo amina que va a quedar como amoníaco. Este amoníaco que queda como producto nos está mostrando que se eliminó el grupo amina de nuestra sustancia original, de tal manera que ahora aparece un doble enlace. Este doble enlace en el alqueno, que es la sustancia que se formó, nos está indicando precisamente que hay una liasa porque hay la formación de un doble enlace. La deaminasa ayuda entonces a la eliminación de amoníaco. Este amoníaco muestra que se ha eliminado la parte del grupo amino. Si nosotros tenemos un aminoácido y tenemos una descarboxilasa, la descarboxilasa va a eliminar a la parte del grupo ácido del aminoácido, de tal manera que ahora nos queda solamente una amina protonada
y este COO-, que era la parte del grupo ácido, se produce como dióxido de carbono. Entonces, la descarboxilasa cataliza la pérdida de este dióxido de carbono. Por lo tanto, las liasas van a ayudarnos a eliminar un grupo en específico. En el caso de las isomerasas, catalizan la conversión de un isómero a otro. Recordemos que los isómeros son sustancias que tienen el mismo tipo y número de átomos, pero sus átomos en el espacio se encuentran en diferentes posiciones, por eso son isómeros. Podemos tener a la L-alanina, donde a través de una racemasa, que es una isomerasa, obtenemos la D-alanina. Si vemos las estructuras, tienen los mismos átomos y los mismos tipos de átomos e incluso los mismos enlaces, pero los átomos están en distintas posiciones. Nos hemos enfocado en el CH3 porque el CH3 en la L-alanina está apuntando hacia abajo y en la D-alanina está apuntando hacia arriba. Entonces lo que hizo la racemasa es cambiar el lugar donde estaban estos CH3. La racemasa entonces cataliza la racemización de enantiómeros. Los enantiómeros son sustancias cuyas imágenes al espejo no se pueden sobreponer. En el caso de la D-ribulosa 5-fosfato y la D-xilulosa 5-fosfato, a través de una epimerasa podemos ver el cambio de posición del OH en el tercer carbono de arriba hacia abajo. En la D-ribulosa tenemos que el OH está hacia la derecha, mientras que en la xilulosa está hacia la izquierda. Entonces esta epimerasa cataliza el cambio de un epímero a otro. Por lo tanto, la idea crucial para las isomerasas es que te catalizan la conversión de un isómero a otro, cambian de posición cierta parte de la sustancia en el espacio. En el caso de las ligasas, catalizan reacciones que conducen a la unión de dos moléculas en las cuales se forma un enlace covalente. Un enlace covalente es donde se comparten electrones entre las moléculas. Y nosotros podremos tener piruvato más dióxido de carbono más agua más adenosín trifosfato ATP para realizar una reacción en específico, donde hemos puesto de color fuchsia el piruvato y de color naranja el dióxido de carbono para que sea más fácil seguir dónde se hizo la unión de dos moléculas, porque el agua y el adenosín trifosfato van a apoyar a que se lleve a cabo la siguiente reacción. Aquí usaremos a la piruvato carboxilasa, que es una ligasa, donde va a aparecer un producto que es el oxaloacetato, donde ahí está la parte del piruvato y la parte del dióxido de carbono se encuentra en color naranja. Y en color amarillo se encuentra este enlace covalente que se ha creado entre el piruvato y el dióxido de carbono para formar al oxaloacetato. Entonces ahí la piruvato carboxilasa nos ayudó a que exista ese enlace para la formación del oxaloacetato. Otros productos que se forman son el adenosín difosfato y el fosfato. Entonces la piruvato carboxilasa cataliza la formación de este enlace carbono-carbono entre el piruvato y el dióxido de carbono. Si nosotros tenemos otra reacción donde tenemos acetato más coenzima A, que podemos abreviar como CoA, más adenosín trifosfato ATP, nosotros a través de la acetil coenzima A sintetasa vamos a lograr unir a la coenzima A con una parte del acetato, donde la parte del acetil coenzima A está en naranja y la parte del acetato que se va a unir está en color fuchsia. Entonces, gracias a la acetil coenzima A hemos logrado que se forme un enlace carbono-azufre entre la parte de la coenzima A y del acetato. Otros productos que se formaron para realizar esta reacción son la adenosín monofosfato, el AMP y el pirofosfato. Nuevamente, el punto de las ligasas entonces es unir dos moléculas donde se va a formar un enlace entre estas dos moléculas que al inicio no estaban unidas. Todas las reacciones entonces que hemos estado viendo para las enzimas involucran energía, donde esta energía, nuestros reactivos, las sustancias con las que partimos, tienen cierta energía y los productos tienen otra energía. En este ejemplo estamos poniendo a los reactivos y productos con base en su energía, por eso está aquí del lado izquierdo en el eje vertical coordenada de energía, mientras que en el eje horizontal dice coordenada de reacción. Hay una diferencia de energía entre nuestros productos y nuestros reactivos que podemos ver con la energía libre de Gibbs.
Entonces esta es la energía libre de Gibbs de reacción, que es la diferencia entre los productos y los reactivos, y representamos como delta G. ¿Por qué es importante esta delta G? Porque si la delta G es mayor a 0, encontraremos valores positivos, lo que nos dice que esta reacción es endergónica, y esto tiene como consecuencia que sea no espontánea la reacción. Si nuestro delta G de reacción es menor a 0, tenemos valores negativos y se dice que la reacción es exergónica, haciendo que la reacción sea espontánea. Pero hay que tener mucho cuidado al analizar los deltas G, ya que el hecho de que una reacción sea espontánea no significa que ocurra con rapidez, solo se nos indica que la reacción sucede, pero no qué tan rápido sucede. Para saber qué tan rápido sucede una reacción, necesitamos saber el estado de transición. Este estado de transición es la configuración particular a lo largo de la coordenada de reacción, es decir, cuando se está llevando a cabo una reacción química, los reactivos van a interactuar de tal manera que nos van a dar una configuración particular, y todo este camino que sigue los reactivos para formar los productos es lo que estamos viendo en la coordenada de reacción. El estado de transición entonces tiene una energía. Esta energía, vamos a ver la diferencia que existe entre la energía que tiene nuestro estado de transición y nuestros reactivos, y la vamos a conocer como delta G asterisco, que es la energía libre de Gibbs de activación. Con esta delta G de Gibbs de activación sí podemos saber qué tan veloz es una reacción química. Si la delta G de activación, delta G asterisco, es muy grande, la reacción es muy lenta porque se necesita una gran energía para que suceda la reacción. En cambio, si esta barrera, este delta G, es muy pequeño, la reacción va a ser más rápida porque se necesita una cantidad de energía menor para producir la reacción. Aquí podemos ver que el delta G de activación sin enzima es muy grande, que va desde lo verde de los reactivos hasta lo rojo del estado de transición, pero si nosotros tenemos una enzima, esta barrera se hace más pequeña. Entonces las enzimas, al disminuir el delta G de activación, aceleran las reacciones químicas, e incluso esto hace que tengan un menor tiempo de reacción, dado que las reacciones son más rápidas. Para determinar esta actividad catalítica que tienen nuestras enzimas, nosotros podemos aplicar distintos ensayos enzimáticos, que es el experimento para determinar la actividad catalítica de una enzima. Podemos medir la velocidad, ya sea de la desaparición del sustrato, de esta sustancia donde actúa nuestra enzima, o la velocidad de aparición del producto. Ya sea uno u otro el camino, vamos a conocer la velocidad de reacción que están acelerando nuestras enzimas. El método experimental para lograr esto va a depender de las propiedades físicas y químicas, ya sea del sustrato o de un producto, como puede ser la gravimetría o la espectrofotometría. Algo crucial a saber siempre para saber la parte de la actividad catalítica es que la velocidad de la reacción es el cambio de la concentración en el tiempo. Podemos nosotros tener un tiempo fijo para realizar nuestro ensayo, y esto se llama ensayo de tiempo fijo, donde se mide la cantidad del sustrato o del producto en un tiempo determinado. O podemos hacer un ensayo cinético, donde vamos a estar monitoreando el progreso de nuestra reacción continuamente. Si se determina la velocidad de cambio en concentración de un reactivo o de un producto, puede calcularse la velocidad de cambio de otro reactivo o producto. Es vital entonces siempre controlar en nuestros ensayos enzimáticos las condiciones de la enzima, ya que nuevamente, como se ha dicho a través del video, las enzimas son muy sensibles a los cambios de temperatura y pH, por eso es que esos parámetros deben cuidarse con mucho cuidado. Entonces vamos a estudiar cómo se determina la velocidad para las enzimas. Para realizar este experimento nosotros podemos mantener la concentración de la enzima constante y solo vamos a variar la concentración del sustrato. En estas gráficas que nosotros podemos encontrar para determinar la velocidad de las enzimas, en el eje Y, que es el eje vertical, nosotros vamos a tener los valores de velocidad de la reacción, que van a abreviarse con una V, mientras que en el eje horizontal, que es el eje de las X, vamos a tener los valores de la concentración del sustrato. Vamos a observar que las enzimas van a llegar a una velocidad máxima de reacción, y esto lo vamos a tener con Vmax, que es la velocidad máxima de reacción.
En el eje Y nuevamente está la velocidad de reacción y en el eje X está la concentración de sustrato. Cuando nosotros tenemos baja concentración del sustrato, la velocidad de la reacción depende solo de un reactivo. Se dice que la cinética es de primer orden. Entonces al inicio solo se está dependiendo de un solo reactivo, por ejemplo del sustrato. Y cuando vemos alta concentración del sustrato, la velocidad de reacción es independiente de la concentración del reactivo. En ese momento se indica que la cinética tiene orden 0. Esto es importante verlo porque observamos que en la gráfica, para observar la velocidad de reacción de la enzima, hay dos zonas distintas, la baja concentración y la alta concentración. Es complejo saber en qué punto pasa de cinética de primer orden a cinética de orden 0, pero hemos puesto colores simplemente para indicar estas dos zonas. Encontraremos que hay un valor bastante útil que es un medio de la velocidad máxima que se encuentra en la región de baja concentración, y es importante ese valor de un medio de la velocidad máxima porque la concentración que exista a esta velocidad, un medio de la velocidad máxima, lo conocemos como la constante de Michaelis, que se abrevia como Km y nos da cierta información de la afinidad que existe entre la enzima sustrato, es decir, que también se está uniendo la enzima a el sustrato. Entonces la concentración de sustrato que produce un medio de la velocidad máxima es nuestra constante de Michaelis. La velocidad máxima nos da indicio de la formación del complejo enzima-sustrato. ¿Por qué? Porque si nuestra concentración de enzima, toda la enzima se encuentra ocupada con el sustrato, llega a una velocidad máxima porque está ocupado todos los sitios activos de la enzima. Por eso es que hay un límite de velocidad. El límite ocurre cuando todas las moléculas de la enzima son parte del complejo enzima-sustrato, entonces no hay enzimas libres para recibir más sustrato y por ello llega a un límite. Para medir este comportamiento de las enzimas, nosotros podemos utilizar la ecuación de Michaelis-Menten que está en pantalla, donde la velocidad, que es la W, va a ser igual a la velocidad máxima multiplicada por la concentración del sustrato dividido entre la concentración del sustrato más la constante de Michaelis. Por eso es importante determinar los parámetros de velocidad máxima y de la constante de Michaelis porque nos ayudan a medir el comportamiento de una enzima. Los valores de la constante de Michaelis varían mucho dependiendo de cada tipo de enzima y sustrato y también de los factores como son la temperatura, la fuerza iónica y el pH, dado que si uno cambia estos valores va a afectar de manera directa la velocidad máxima y la constante de Michaelis porque afectan a las enzimas. Si nosotros tenemos valores muy grandes de la constante de Michaelis, nos indica que la unión es débil para la enzima y el sustrato. Entonces si tenemos valores de constante de Michaelis muy grandes, es que nuestra enzima no se une de manera favorable con el sustrato. Pero si vemos valores pequeños de la constante de Michaelis, indican en lo contrario, que la unión es fuerte, que nuestra enzima y nuestro sustrato hacen una unión bastante fuerte. El valor de la velocidad máxima nos puede indicar también el número de moléculas de sustrato que se transforman en productos por unidad de tiempo para una saturación total de la enzima, porque hemos visto que la velocidad máxima está muy relacionada con la saturación total de la enzima. Las enzimas pueden formar ensamblajes, esto es algo importante a tomar en cuenta porque en la realidad las enzimas pueden ensamblarse unas con otras, donde el producto de una enzima es el sustrato de la siguiente enzima, entonces esto es como una producción en línea y es un poco más difícil encontrar los valores cinéticos como la velocidad máxima o la constante de Michaelis. Además, en la realidad, varias enzimas necesitan más de un sustrato. Y esto podemos verlo en el desplazamiento secuencial, donde todos los sustratos deben unirse a nuestra enzima al mismo tiempo antes de que se libere el producto. Pero también tenemos que hay enzimas donde hay desplazamiento doble o acción ping-pong, donde uno o más productos se van a liberar antes de que se unan todos los sustratos. Entonces, las enzimas también tienen diferentes modos de liberar sus productos y puede ser que necesiten que todos los sustratos se unan al mismo tiempo o pueden hacerlo aunque se unan en tiempos distintos. Para obtener estos valores de la velocidad máxima y de la constante de Michaelis, nosotros podemos usar un diagrama de Linienweaver-Burk donde vemos
que la ecuación está en pantalla, donde V es la velocidad, entre corchetes la S es la concentración del sustrato, Km es la constante de Michaelis y Vmax es la velocidad máxima. Esto nos permite graficar una imagen como la que tenemos a la derecha, donde en el eje de las Y, en el eje vertical, tenemos 1 sobre la velocidad y en el eje de las X tenemos 1 sobre la concentración de sustrato. Entonces en el eje de la Y está 1 sobre la velocidad y nosotros tenemos que la relación entre la constante de Michaelis y la velocidad máxima es la pendiente de nuestra línea que se ha formado con los datos que nosotros vayamos insertando. En el eje de las X está 1 sobre la concentración del sustrato y el lugar donde cruce nuestra línea en el eje de las Y va a ser donde tengamos 1 entre la velocidad máxima. Esta ecuación es importante porque nos recuerda la ecuación de una línea recta donde Y es igual a mx más b, donde en nuestro caso la Y es 1 entre la velocidad, la m es la relación que existe entre la constante de Michaelis y la velocidad máxima, la x es 1 sobre la concentración del sustrato y la b es 1 sobre la velocidad máxima. Entonces el intercepto en Y es el inverso de la velocidad máxima, 1 entre velocidad máxima. Entonces al encontrar dónde corta nuestra línea el eje de las Y, donde está 1 sobre la velocidad, nosotros podemos obtener la velocidad máxima para nuestra enzima. Y en el caso para encontrar la constante de Michaelis, esto va a ser cuando esté el intercepto en X. En el momento que la línea corta X, ese valor, ese punto donde se ha cortado, tenemos 1 sobre la constante de Michaelis, entonces ya podemos obtener la constante de Michaelis. Una desventaja que uno puede encontrar al usar el diagrama de Lineweaver-Burk es que se sobreestima la velocidad de reacción a bajas concentraciones de sustrato y que pequeños errores en las mediciones conduce a grandes errores en el diagrama, por lo que se tiene que hacer con cuidado. Sin embargo, es una manera simple de encontrar los valores cinéticos de la velocidad máxima y la constante de Michaelis. Otras formas de analizar y de obtener los valores son con los diagramas de Hans Wolf y el diagrama de Eddy Hofstede. Igualmente, en la actualidad ya existen programas que hacen esto de manera más sencilla. Finalmente, las enzimas tienen que pasar por regulación, porque se necesita controlar de manera precisa la actividad de nuestras enzimas para que haya un control en el cuerpo. Y existen 4 tipos de regulación enzimática: el control alostérico, que una enzima tenga múltiples formas, la modificación covalente y la activación proteolítica. Las enzimas alostéricas, antes de hablar del control alostérico, son aquellas enzimas que, además de tener un sitio activo, tienen un sitio que puede modificar a la enzima, como vimos en la parte de inhibidores, y esto hace que exista un control alostérico, porque una enzima regulada alostéricamente tiene un sitio regulador. En este sitio regulador, si se añade una sustancia, va a modificar la actividad de una enzima, como puede ser inhibiéndola. En el caso de que nosotros veamos una regulación de múltiples formas de enzima, se da a cabo porque algunas enzimas tienen varias formas y estas varias formas de la enzima se conocen como isoenzimas y tienen ligeras diferencias en sus estructuras, lo que hace que cambien la velocidad máxima o la constante de Michaelis. Entonces se afecta la actividad en general de la enzima al haber isoenzimas. En el caso de la modificación covalente, se va a alterar la actividad de la enzima porque se une alguna sustancia de manera covalente, como puede ser un grupo fosfato a nuestra enzima, y esto hace que la enzima tenga mayor actividad o menor actividad. Este proceso es una forma de control reversible. Esto quiere decir que en el momento que se desprenda el grupo que se había unido, la actividad de la enzima va a regresar a su estado base. Y en el caso de la activación proteolítica, se da a cabo porque hay enzimas que necesitas producir de manera no activa, como son las proenzimas o zimógenos, y van a experimentar una conversión irreversible cuando se activen, cuando hayan llegado a su destino, y esto puede pasar a través de la hidrólisis de uno o más enlaces peptídicos. A manera de resumen, las proteínas son las biomoléculas que consisten de una o más cadena de residuos de aminoácidos, las cuales tienen diversas funciones dentro de nuestro organismo.
Las proteínas las podemos clasificar como fibrosas, que tienen generalmente una actividad estructural, o en globulares, donde su función es más como transportadores. Observamos que las proteínas tienen una relación muy estrecha entre la estructura y su función, dado que existen muchas interacciones que hay en las cadenas de péptidos que tienen las proteínas. Las proteínas tienen diferentes funciones como estructura, catálisis, movimiento, transporte. Pueden algunas proteínas ser hormonas. También hay funciones de protección, almacenaje y regulación. En pantalla vemos los distintos niveles de estructura que tienen las proteínas: primario, secundario, terciario y cuaternario. En el primario tenemos solamente la secuencia de aminoácidos. En las estructuras secundarias observamos que hay patrones estructurales que son recurrentes, es decir, que se repiten en la proteína, como son las alfa hélices y las hojas plegadas beta. Después pasamos a un nivel mayor de organización, que es la estructura terciaria, donde vemos nuestra cadena de polipéptidos y cómo se ha plegado, cómo se ha doblado esta cadena. Y finalmente, si una proteína está hecha de varias cadenas de polipéptidos, va a tener un arreglo en 3 dimensiones particular, que es su estructura cuaternaria. Las proteínas son muy sensibles al pH, a la temperatura, a la carga, y también podemos ver propiedades como su tamaño y las interacciones en cadenas, que van a ser cruciales para el entendimiento de una proteína. Las proteínas pueden perder sus estructuras cuaternarias, terciarias y secundarias, y a esto se le conoce como desnaturalización de una proteína. Las proteínas no solamente pueden tener aminoácidos, puede que algún compuesto se les una, como carbohidratos, lípidos u otras sustancias, y esto se conoce como proteínas conjugadas. Algunas de las propiedades de las proteínas usadas para separarlas y estudiarlas y también purificarlas son a través de su tamaño, la carga o las propiedades de unión que presente la proteína, y con algunos métodos de purificación para lograr saber qué tan activa es una enzima, o para saber qué secuencia de aminoácidos tiene. Podemos usar los distintos tipos de cromatografía en columna, la técnica del HPLC o la electroforesis, donde en la electroforesis también podemos determinar el punto isoeléctrico de una proteína o inclusive estimar su peso molecular. Un tipo de proteínas son las enzimas, que son biomoléculas que actúan como catalizadores biológicos. Esto quiere decir que incrementan la velocidad de una reacción química sin que se consuman las enzimas en el proceso. El sitio activo de una enzima es la región que se une con el sustrato, donde el sustrato es la sustancia donde actúa nuestra enzima. Podemos ver que el proceso para entender cómo la enzima y el sustrato interaccionan es de la siguiente manera. El sitio activo de nuestra enzima, que es la parte que va a interactuar con el sustrato, un sustrato específico entra a este sitio activo, formándose el complejo enzima-sustrato, donde se han unido tanto el sustrato y la enzima, y en ese momento se pueda llevar a cabo la reacción química. Y dado esto, obtenemos los productos de la reacción entre la enzima y el sustrato. Por una parte, si nosotros utilizamos el modelo llave-cerradura, donde por cada llave hay una cerradura, es lo mismo que decir que una enzima tiene un sustrato en específico que encaja solamente con ese sustrato, y eso nos ayuda a entender la especificidad de las enzimas, el hecho de que solo actúen sobre ciertos sustratos, sobre ciertas sustancias. Pero para saber cómo se lleva a cabo la reacción química entre el sustrato y la enzima, se utiliza el modelo del ajuste inducido, donde nuestra enzima, que hemos visto que tiene diferentes aminoácidos, el sitio activo va a interaccionar de una manera particular con el sustrato para que se lleve a cabo la reacción química. Nuestras enzimas están inhibidas algunas veces porque se necesita este control de que se inhiba de repente la formación de ciertos productos, donde los inhibidores son sustancias que disminuyen la actividad enzimática, y podemos clasificarlos en competitivos y no competitivos, de tal manera que un inhibidor competitivo va a ocupar los espacios que podría ocupar un sustrato de manera competitiva, donde el inhibidor está llegando, por ejemplo, antes al sustrato. Entonces el sustrato no puede entrar a la enzima hasta que el inhibidor salga, y así nuevamente se llegue otra vez a este equilibrio entre el sustrato y la enzima. En el caso de la inhibición no competitiva, una especie se une a cierta parte de la enzima,
lo que hace que cambie su forma, y al cambiar su forma el sitio activo ya no es el mismo, entonces el sustrato ya no puede entrar y de esta manera pasa la inhibición no competitiva. Generalmente las enzimas encontraremos que tienen la terminación asa y que hay 6 tipos básicos de enzimas: las oxidorreductasas que catalizan reacciones redox, las transferasas que transfieren grupos de átomos, las hidrolasas donde se lleva a cabo hidrólisis, las liasas donde hay adiciones a un doble enlace o formación de un doble enlace, las isomerasas que es la isomerización de moléculas y las ligasas o sintasas que es la unión de dos moléculas. Para ayudarnos a entender las velocidades que pueden tener las reacciones en las enzimas, podemos utilizar la ecuación de Michaelis-Menten, donde tenemos en W la velocidad, la concentración del sustrato es la S entre corchetes, Km es la constante de Michaelis y Vmax es la velocidad máxima. Entonces, a través de esta ecuación de Michaelis-Menten y su manipulación, podemos saber la velocidad máxima que tiene una enzima y que también se ha unido una enzima con su sustrato. Por ello se realizan ensayos enzimáticos, que son experimentos para determinar la actividad catalítica de una enzima, y podemos tener gráficas de este tipo para analizar dicha información. Vmax es la máxima velocidad de reacción, un medio de Vmax es la mitad de la velocidad máxima, y esto lo encontramos en una región donde hay baja concentración de sustrato. Km es la constante de Michaelis y nos indica la afinidad de enzima-sustrato, y es importante esta constante de Michaelis porque esta constante de Michaelis es la concentración de sustrato que se produce a un medio de la velocidad máxima. La velocidad máxima nos está dando indicio de la formación del complejo enzima-sustrato, porque si están ocupados todos los sitios activos de la enzima, entonces se alcanza una velocidad límite que es la velocidad máxima. Para determinar entonces parámetros cinéticos como la constante de Michaelis o la velocidad máxima, pueden utilizarse los diagramas como pueden ser el de Lineweaver-Birk, el de Heinz-Wolff y el diagrama de Eddy-Hofstee, donde se hacen manipulaciones de la ecuación de Michaelis-Menten para tener líneas rectas. La regulación de las enzimas es crucial en nuestros cuerpos y sucede de 4 formas, ya sea por control alostérico, porque nuestras enzimas tienen múltiples formas y tenemos isoenzimas, por la modificación covalente o por la actividad proteolítica. Les agradezco por llegar al final de este video, dado que la parte de proteínas y enzimas es bastante larga y bastante complejo. Espero el video haya sido de su agrado. Si tienen dudas o preguntas, por favor háganmelo saber en la caja de comentarios. Yo he sido el Dr. Antonio Romero Silva y les agradezco sigan visitando el rincón de Paracelso. Hasta la próxima.